Hola alumnas y alumnos del cuarto medio B. Soy el profe Pablo. Nuevamente vamos a comenzar este segundo semestre con física común. Recuerden que estamos en la unidad número 2 viendo energía y sus propiedades, como dice ahí. Y hoy día nos toca continuar la materia, principalmente con el contenido de calor. Más o menos ya calculé la cantidad de semanas que nos queda hasta fin de año. Y vamos a alcanzar a ver casi todo lo que tiene que ver con energía en física y que preguntan en la prueba de transición universitaria. Recuerden que en eso estamos priorizando el contenido para que ustedes puedan estudiar bien. Y una de las cosas que yo les pido, al igual que a todos los alumnos del instituto, es que cada uno es responsable de su propio aprendizaje. Pues cada uno es responsable de llevar su asignatura en su cuaderno, la materia. Ya, porque la metodología vamos a seguir ocupando la misma, donde yo les doy esta clase, que es una clase teórica, una clase virtual, para que ustedes después puedan hacer una actividad. Entonces la idea es que ustedes puedan después, si tienen dudas, contactarme vía Classroom, con mensaje, y así podemos ir avanzando en la materia. Pero la mayor parte del trabajo yo les puedo entregar la clase, les puedo entregar los contenidos y explicarlo de alguna forma, pero el otro trabajo lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Este año es un año particular, ustedes ya saben ya. Y el semestre va a ser bien particular porque se está acercando una fecha que parecía lejana, pero cada vez quedan menos semanas para esa prueba. Así que vamos a tratar de hacerlo mejor. Yo por lo menos de mi parte voy a tratar de hacer lo mejor posible y también se los pido a ustedes, ¿ya? Yo sé que no todos están participando de las clases, pero en algún momento van a tener que hacerlo, porque en algún momento se van a dar cuenta que el año ya pasó. Así que ahí, para eso está el canal de YouTube, para eso están estos videos que los pueden ver todas las veces que quieran. Y espero contar con ustedes, pues, espero contar con sus preguntas, con sus aportes y ojalá les guste la clase. ¿Ya? Así que atención, que vamos a comenzar con el contenido de calor. Como introducción entonces a nuestra clase, vamos a recordar el concepto de temperatura que vimos en la actividad anterior. Eh, Recuerden que con eso empezamos, con el tema de la temperatura y sus escalas también de medición, en donde ya sabemos ya que la temperatura es una magnitud física que describe cosas. En este caso, describe un sistema en donde hay una transferencia de calor y también se podría decir, encontrado por ahí esta definición, que es el grado de calor de los cuerpos, pero está asociado principalmente a las moléculas, a las partículas. Entonces, al decir que es una magnitud física descriptiva, está describiendo algo que sucede en el interior de un sistema o un cuerpo. El calor, sin embargo, es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura. Entonces, si se fijan, el concepto de temperatura, que está acá, el concepto en sí, se encuentra en la definición de calor. Y una de las definiciones de temperatura contiene, bueno, estas dos, porque hay otras más, contienen lo que es la palabra calor. Entonces, si se relacionan entre sí, sin embargo, no son lo mismo, ¿ya? De hecho, el calor depende de que haya una diferencia de temperatura y también depende de que haya más de un solo cuerpo o un solo objeto en un sistema, ¿ya? Porque un cuerpo por sí solo es muy parecido a lo que pasa con la fuerza. La fuerza no se puede hacer a sí misma, no se crea en un solo cuerpo, sino que se necesita la interacción de otro. Lo mismo pasa con el calor, pero tiene que haber una diferencia de temperatura. Por lo tanto, nosotros tenemos en un sistema o en la naturaleza siempre vamos a encontrar temperatura, siempre vamos a tener un registro de temperatura, pero no siempre vamos a tener calor, porque en una de esas puede que los objetos no tengan diferencia de temperatura. De alguna forma la física nos da esa diferencia, independiente que nos aprendamos de memoria o no la definición. Lo importante es que lo puedan diferenciar cuando nos pregunten esto en la prueba. Ya los famosos cazabobos que hacen de repente en las preguntas, donde la temperatura significa una cosa y el calor es un tipo de energía. Ya para que lo tengan bien claro, eh, empezando la clase, de ahora en adelante. También lo que nosotros conocimos en la actividad anterior
fue lo que llamábamos la percepción humana. Acuérdense que la temperatura y el calor tienen mucho que ver con cómo nosotros podemos sentir si es que existe o no existe la presencia de calor. Y la percepción humana es fundamental en los experimentos, en las investigaciones, pero, lamentablemente, como dice ahí, nosotros asociamos los términos caliente-frío a algo que quizás no es tan así, ¿ya? Por eso la percepción humana, lamentablemente, no es tan correcta como quisiéramos, porque habíamos explicado, si yo estuviese ahí, en esa situación como aparece en la foto, y tengo 3 baldes, que yo les doy esa característica porque yo creo que es frío, tibio y caliente, cada vez que yo cambie los dedos o la mano, si es que la ingreso, cada vez que yo cambie de posición voy a encontrar que la tibia va a ser más fría que la caliente, y si tengo los dos manos, uno en cada uno en la fría y en la tibia, voy a decir que la tibia es más caliente que la fría, y así voy a ir de alguna forma calificando el agua, la temperatura de lo que sea, en base a la percepción que tenga yo, dependiendo del ambiente, del clima, de muchos factores, incluso de el lugar en donde uno se está habitualmente viviendo, donde uno se cría, porque si uno está en los países que son más tropicales, donde hay mayor temperatura ambiental, va a encontrar que todo, en cualquier lugar, hace frío. Sin embargo, los que viven en lugares más extremos, donde la temperatura es menor, van a encontrar que los otros lugares son más calientes. Así que no existe, por lo menos en términos científicos, el concepto frío-caliente. Tampoco es un error, o si lo preguntan en la prueba, tampoco va a ser un error de ellos, sino que nosotros sabemos lo que significa, sabemos que un objeto más caliente que otro tiene más temperatura. No quiere decir que no ocupemos estas palabras, pero sí en términos científicos, cuando ustedes escriban un informe, cuando estén en la universidad o cuando quieran calificar algo, no puede ir esa palabra, tiene que ir la temperatura. Ya lo más correcto sería decir que la temperatura es superior a, y ahí uno hace la comparación. Pero caliente o frío es muy relativo y no es muy correcto a veces, ¿ya? Así que recuerden eso de la percepción humana. Entonces, en el sentido de poder analizar el calor, nosotros tenemos que siempre acordarnos que el calor es energía. El calor representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura. Eso es lo que teníamos explicado anteriormente. El tipo de energía que se pone en juego en los fenómenos caloríficos se denomina energía térmica, ya que también existe como un sinónimo de calor y que lo pueden encontrar también sobre todo en las transformaciones de energía. Lo que ocurre físicamente, ya hablando en términos más concretos, es un flujo de energía que llamaremos calor y que de alguna forma es una energía que nosotros la llamamos, entre comillas, una energía que se mueve, una energía en tránsito. No es una energía estática. Entonces tiene que, de alguna forma, propagarse de un cuerpo a otro. ¿Ya? Así que acuérdense siempre de esa definición y que el calor es un flujo de energía. ¿Qué es lo que sucede cuando las partículas reciben calor? Principalmente se asocia la relación del calor y la temperatura cuando esto sucede, porque las partículas se empiezan a mover más rápido, ¿ya? Interiormente, ya sea a nivel atómico o molecular. Al moverse más rápido, su energía cinética aumenta, ya como dice ahí el diagrama. Tienen que recordar que en física la energía cinética significa una energía que depende de la velocidad de los cuerpos. Entonces, si yo tengo muchas moléculas que están más quietas y después se empiezan a mover más rápido, quiere decir que el calor está influyendo en que se muevan más rápido. Por lo tanto, ahí es donde se empieza la transferencia de energía o la transformación de energía. Así que, ¿qué es lo que le sucede a las partículas cuando reciben calor? Porque, dependiendo de la diferencia de temperatura, una recibe y la otra cede. La que recibe calor se mueve más rápido, por lo tanto su energía cinética aumenta. La que cede calor, su temperatura disminuye, porque está cediendo calor, y las moléculas empiezan a disminuir su velocidad.
no se quedan quietas totalmente, porque ninguna partícula se queda quieta, pero sí llegan a una cierta temperatura en donde ya el calor ya no fluye. Por eso es importante que los conceptos, aunque estén relacionados, los conceptos de calor y temperatura, aunque estén relacionados, no son lo mismo, ¿ya? Para que un cuerpo aumente su energía cinética molecular, debe recibir energía de otro. Y esa energía es la que nosotros la llamamos como calor. ¿Qué sucederá con las partículas que forman una sustancia al recibir calor? Ya que ya a nivel más de sistema, no solamente de partículas, sino qué pasa con la sustancia. Aumentará el movimiento vibratorio, lo que estábamos diciendo antes. Por lo tanto, aumentará la temperatura. La temperatura es el estado de movimiento que tiene la sustancia completa, no solamente una porción de moléculas. Entonces, cuando uno mide la temperatura de algo o de un sistema, es como el completo, ¿ya? El promedio, podríamos decirlo. Por lo tanto, aumentará su temperatura a causa del continuo roce molecular. Eso es lo que sucede ya a nivel de moléculas. El calor generará un aumento en la temperatura, esa es como la sociedad que se tiene entre ambas, y es más o menos lo que muestra ahí el GIF. Que las partículas cada vez, si se mueven más rápido, si se mueven más roce van a tener, más choques van a tener, más colisiones. Y eso va a provocar más movimiento aún. Entonces, si el calor es constante, el calor va aumentando la temperatura, entonces los movimientos también van a aumentar. Eso hace que nosotros registremos en un termómetro que la temperatura va aumentando. ¿Ya? Entonces vamos a seguir repitiendo también la idea, para que no se les olvide y para que lo escriban ahí en su cuaderno y que se nos quede pegado ahí en nuestra mente. En la propagación del calor, como es una energía que se propaga, una energía en movimiento, no que se tiene, esta siempre se propaga del cuerpo con mayor temperatura al de menor. Eso lo tienen que tener siempre súper claro. En forma natural siempre va a pasar eso, no al revés, ¿ya? Siempre un cuerpo con mayor temperatura es el que va a ceder el calor y el otro el que va a recibir. En ese sentido, entonces, el flujo de calor va desde el cuerpo 1 al cuerpo 2 sin importar en este caso la masa, el material, ningún otro factor. Si a ustedes les preguntan sobre la propagación del calor, siempre tienen que decir que es de un cuerpo que va de mayor temperatura al de menor, independiente qué cuerpo sea. Si es un conductor, si es aislante, si es metal, si es agua, da lo mismo. Si hay una diferencia de temperatura, siempre va a predominar ese factor primero antes que cualquier otro. ¿Ya? Así que, para que no se le olvide, porque esto es lo principal. Después vamos a ver las otras variables. Lo importante es que esto no se le olvide. Diferencia de temperatura, entonces obtenemos calor. Si no hay diferencia de temperatura, no va a haber propagación de calor, no va a haber flujo calórico. Entonces, si tenemos la idea de que el calor siempre está fluyendo desde el de mayor al de menor temperatura, ¿cuándo esto deja de suceder? Hay un fenómeno que se llama equilibrio térmico. El flujo de calor se detendrá cuando ambos cuerpos o sistemas se encuentren a la misma temperatura. Eso significa el equilibrio térmico, desapareciendo la transferencia de energía. ¿Ya? En ese instante nosotros podemos decir que el calor es cero, por lo tanto no se está transfiriendo energía, que no quiere decir que no haya temperatura. Esa es una característica fundamental de sus diferencias. Temperatura siempre voy a medir, siempre voy a tener un valor. No siempre me va a indicar que haya o no haya calor. Ahí es donde tenemos la diferencia. El calor puede ser cero. Y cero significa que no hay calor. Pero cuando uno dice temperatura cero, no está diciendo que no hay temperatura, sino que está registrando en base a una escala de medida. También ahí hay otra diferencia que podrían anotar, que son unidades de medida distintas. En este caso, por ejemplo, si tenemos una taza de café que está muy caliente, acuérdense que el concepto caliente y frío lo podemos ocupar, pero en términos más simples. Y B y C están en equilibrio térmico. Eso quiere decir que la otra taza, el otro líquido, está como en equilibrio con el ambiente, es como si estuvieran dentro de una pieza. Si A se mete dentro del sistema, dentro de la pieza, y se dejan ahí los dos,
todos van a estar en equilibrio al final. Por eso uno dice la taza o el café se me enfrió. Uno dice se enfrió, pero ¿a qué temperatura se enfrió? A la temperatura ambiente. La temperatura en donde esa taza, ese café, esté en contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa literalmente en el equilibrio térmico? Cuando, si se fijan acá en la parte azul, las moléculas dicen que están a una temperatura baja, por lo tanto la energía cinética es un poco más baja y la velocidad de las moléculas no es tan alta. En la parte derecha, en la roja, dice que cuando empieza a aumentar la temperatura, eso quiere decir que la energía cinética empieza a aumentar, entonces la velocidad de las partículas es más grande. Si hay una barrera y yo saco esa barrera que está al medio y se van a juntar todas esas partículas, se va a generar un promedio y una temperatura de equilibrio. Y eso va a depender de muchos factores, de la cantidad de partículas que haya, de la temperatura que tenga cada uno inicialmente, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo importante es que lleguen a esa conclusión, que el calor deja de transferirse cuando se llega al equilibrio térmico. O sea que las dos sustancias o los dos objetos tienen la misma temperatura final. Por lo tanto, gran pregunta esta que casi todos cometemos el error de expresarnos así. ¿Una persona puede tener calor? Entonces la respuesta física es no, porque el calor no se puede tener. El calor es un tipo de energía en tránsito. El calor solo está presente cuando existe transferencia de esta energía. El calor no se tiene. No es que yo tenga un calor asociado, si hay temperatura ambiente mucho mayor de lo que uno está acostumbrado, no significa que yo esté con el calor siempre en el cuerpo, sino que hay una transferencia de calor, ¿ya? Literalmente no lo podemos decir de esa forma en física que un cuerpo tiene calor. Lo que sí podría tener es temperatura. Y si hay una diferencia de temperatura, ahí fluye calor, que es distinto. Por lo tanto, cuando hay climas en el verano que sobrepasen lo normal, uno no debería decir tengo calor, uno debería decir la temperatura ambiente está muy alta. Eso en términos más formales, ¿ya? Pero sabemos lo que significa la frase, ¿ya? Por lo tanto, no es un error científico, un error de palabras, de concepto, pero también lo pueden encontrar en una prueba, en alguna pregunta, así que tienen que tener ojo ahí con manejar bien los conceptos científicos. Entonces, ahora que sabemos que el calor es un tipo de energía en tránsito, que se está moviendo, siempre de un cuerpo a otro, nos queda preguntarnos entonces, ¿cómo es que se propaga el calor? ¿Cómo es que se mueve? Y quizás no es tan fácil entenderlo desde el punto de vista más de la ficción como la antorcha humana, que prácticamente genera un calor espontáneo y pareciera ser como que nace el calor porque sí nomás, ¿ya? Sin diferencia de temperatura. Existen tres formas de que el calor se pueda propagar en estos cuerpos que tengan diferencia de temperatura. La primera propagación se llama conducción, ¿ya? La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica o molecular. Eso quiere decir que estamos ya hablando de algo que tiene una masa, que tiene una particularidad de poder tener un contacto físico, ¿ya? Como lo que estábamos diciendo delante sobre las moléculas que chocan entre sí o que se produce un roce. Y esto se produce por el choque de las moléculas unas con otras, lo que acabo de decir. Donde las más energéticas le entregan energía a las que tienen las que son menor energéticas. Estamos hablando del punto de vista de energía cinética, acuérdense de eso. Se relaciona todo lo que es el movimiento con la temperatura y el calor. Se produce un flujo de calor, desde la temperatura más alta a la más baja, eso ya lo sabemos, lo hemos repetido. Y los mejores conductores de calor son los metales. ¿Ya? Eso es importante que lo anoten por ahí. El aire es un mal conductor del calor. Los objetos malos conductores pueden ser los plásticos y se llaman aislantes. ¿Ya? Eso es una característica de los objetos. Ahí no se alcanza a ver bien la frase, pero es lo que dice. Los objetos malos conductores pueden ser plásticos y que se llaman aislantes, ¿ya? Y generalmente los conductores se asocian a los metales. Entonces, antes que nos explote el cerebro,
el ejemplo más concreto es acercar literalmente un fierro al fuego, a una llama, como aparece ahí. En el laboratorio hubiese quedado más bonito, lo hubiésemos pasado mejor. Pero ahí claramente lo que hace la llama es aumentar la energía cinética de las moléculas que están en contacto, las moléculas que son parte de este metal o de este conductor, y se van chocando unas con otras, como aparece ahí en la figura. En la barra metálica el calor se transmite por conducción. Se calienta la barra y el calor se transmite al otro extremo. Entonces habría que medir el tiempo, quizás es un experimento que hubiésemos hecho que a medida de que el tiempo transcurriera podríamos clasificar cuál es mejor o cuál es menor conductor ya, de calor. La vibración de una partícula transmite energía cinética a sus vecinas. Eso quiere decir que se están chocando unas con otras. Por eso literalmente se habla de contacto y de conducción. De esta manera el calor se propaga por la barra metálica. Así que para que si en algún momento les preguntan algún ejemplo o les dan una situación de propagación de calor, acuérdense que el contacto en sí tiene que ver con el fenómeno llamado conducción. La segunda forma de propagación de calor se llama convección. La convección es el mecanismo en donde se transfiere el calor, pero por movimientos de masa o circulación de un sistema o de una sustancia. Se asocia mucho a lo que son los fluidos. Los fluidos pueden ser gases o líquidos. Entonces ahí pueden sacar hartos ejemplos una vez que estudien de la guía que les voy a mandar. También aparecen un tipo de preguntas de ese sentido, que tienen que pensar en cuáles ejemplos pueden ser de convección. También, como dice ahí, puede ser natural o producida. Eso va a depender del fenómeno. Por diferencia de densidades. Acuérdense que tanto los líquidos como los gases se pueden mover en el aire o en un sistema dependiendo de la cantidad de concentración que tenga el cuerpo o la densidad, donde la temperatura aquí genera un factor súper importante. Cuando la temperatura aumenta o cuando hay flujo de calor, acuérdense que tienden a separarse, tienden a ser menos densos, ¿ya? Así que eso es importante, sobre todo en la naturaleza. Cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo el aire con un ventilador, el agua con una bomba, ¿ya? Eso es importante que se lo recuerden. Solo se produce el líquido y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. A diferencia del sólido, que están con una estructura determinada, los líquidos y los gases se pueden mover más fácilmente. Por eso el ejemplo más concreto de convección, si es que se los preguntan, justamente cuando uno hierve agua para cocinar, o cuando uno se encuentra con el mar, el océano, o una piscina que cambia de temperatura, es porque dentro del sistema, las moléculas, como se pueden mover más libre, si se fijan, se produce una especie de ciclo, una especie de movimiento que se va repitiendo todo el rato. Entonces las moléculas que están más calientes, o sea, las que tienen más temperatura, van subiendo y las más frías van bajando y se produce este sistema, este movimiento, este vaivén que se llama convección. Porque la llama no está en contacto directo con el agua. De hecho, tiene que haber un intermediario, generalmente una olla de metal o otro sistema. Por eso no es lo mismo que el anterior, que estaba en contacto literalmente con la molécula. Aquí no está en contacto, sino que hay un traspaso de conducción a convección. ¿Ya? Como que se generan los dos tipos de propagación. Y el tercero se llama radiación. Aquí ya tenemos que acordarnos un poquito de primero medio con el tema de las ondas. El calor también se transmite por la emisión de onda electromagnética. Recuerden que habían dos tipos de onda, una era mecánica y la otra era electromagnética. La mecánica necesitaba de un medio material para poder propagarse, la electromagnética no necesitaba de un medio material. Sí lo hacía por medio material, pero no necesitaba. Y un ejemplo de eso es la luz. A este proceso se le llama radiación, a través del vacío o de un medio material. O sea, el calor cuando se transmite por onda electromagnética, nosotros lo llamamos radiación. Principalmente la radiación infrarroja, que es un tipo de radiación electromagnética dentro de todas las electromagnéticas que hay, que son 7, está la radiación infrarroja.
La radiación es, por tanto, un tipo de transporte de calor que consiste en la propagación de las ondas electromagnéticas, como dijimos delante, que viajan a la velocidad de la luz. Tienen una velocidad bastante grande, 3 por 10 elevado a 8 metros segundo. Acuérdense, son 300.000 kilómetros segundo también. No se produce ningún intercambio de masa y no se necesita ningún medio. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros podríamos dar? Sería el Sol con la Tierra. ¿Ya? El Sol con la Tierra le da esta radiación a través de la luz que genera. Y también la podemos encontrar en el microondas, quizás. O de hecho, uno ni siquiera se tiene que acercar tanto a la estufa o a los calefactores para inmediatamente percibir el calor. Por lo tanto, también se puede irradiar, que es la palabra que uno ocupa, de otra forma, de otro ejemplo. Así que lo invito a que puedan buscar también más ejemplos porque son preguntas que les voy a hacer en la guía. Y aquí tenemos un ejemplo concreto que es el Sol con la Tierra. En este tipo de propagaciones, entonces, nos podemos encontrar con altos materiales que tienen distintas características. Una de esas características es el aislamiento térmico, ¿ya? Esta es la capacidad que tienen los materiales de oponerse al paso del calor. En términos generales, como dice ahí, todos los materiales tendemos a oponernos a conducir el calor. No es algo que sea inmediato ni espontáneo. Pero los que mejor lo hacen son los metales. Eso quiere decir que tienen la menor oposición. O sea que el calor se transmite muy fácilmente, ¿ya? Por eso las ollas generalmente son de metales porque pueden conducir el calor más rápido. En cambio, los aislantes térmicos son aquellos materiales que tienen una resistencia más alta. No quiere decir que no se quemen. Ojo con eso, no vayan a confundirse una cosa que es quemarse y otra cosa que es aislar. Porque, por ejemplo, la lana, que aparece ahí en uno de los ejemplos, o los mismos guantes que ocupamos en la cocina para tomar las ollas o los objetos que están con una temperatura muy alta, eh, al contacto con el fuego se van a quemar, pero sí van a evitar que se conduzca el calor, ya sea por conducción, que es principalmente lo que más ocupamos nosotros, o también por radiación. Ya eso va a depender del tipo de propagación, pero para que sepan que existen dos tipos de clasificación para los materiales: conductores térmicos y aislantes térmicos. ¿De qué dependerá entonces que el calor entregado o el calor cedido exista entre las sustancias? Acuérdense que cuando uno habla de calor, de transferencia de calor, uno está hablando del calor que se transfiere, que debe ser el mismo que el calor que uno recibe. ¿Ya? Eso es como lo principal, que deberían ser iguales. Entonces, tratemos de pensar en este ejemplo que aparece ahí en la figura. Si nos dicen, ahí hay dos llamas, fuego si quieren decirlo, y hay dos recipientes que contienen agua. Una tiene menor agua que la otra. Y la llama, al parecer, es la misma, tiene la misma forma, el mismo dibujo. Por lo tanto, uno se preguntaría en el laboratorio, una de las cosas que pudiésemos haber hecho, es ¿en cuál de los dos casos es necesario entregar mayor calor para hervir agua? Si quiero entregar mayor calor, uno necesariamente a lo mejor podría pensar inmediatamente que el que tiene más agua, justamente porque la masa debería influir. Ya eso de forma experimental o de forma concreta lo podríamos comprobar. Y otra pregunta que uno debería hacerse también es que la cantidad de calor dependerá de la temperatura que se quiere lograr, porque en diversas situaciones no es lo mismo aumentar la temperatura hasta que hierva el agua, hasta que ebulla el agua, que acuérdense que son dos cosas distintas, hervir o ebullir, o solamente para que aumente la temperatura un poco nomás. Ya eso es importante, que aquí hay influencia en cómo el calor se propaga. Y es lo que justamente vamos a ver ahora, que cuáles son las variables físicas que dependen del calor. Porque así nos va a llevar a lo que es la fórmula de calor para poder hacer ejercicios ya más concretos. Pero lo que yo he visto en las preguntas de la prueba de transición son preguntas más conceptuales. Entonces, por eso es importante que todo esto se lo puedan preguntar ustedes mismos y para que después lo podamos responder. ¿Ya? Así que ahora viene lo que es las variables físicas del calor.
Entonces el calor depende de algunas variables físicas que nosotros podemos calcular de forma experimental o teórica. Y cuando hablamos de calor, recuerden que estamos hablando de cedido o absorbido. Siempre la letra Q quiere decir esos dos conceptos, ya sea el que dona como el que recibe el calor. Son tres factores principalmente. Primero, el cambio de temperatura. Eso es fundamental para saber la cantidad de calor que uno necesita, saber a qué temperatura voy a llegar, a qué temperatura tenía al principio. Si se coloca el hervidor, por ejemplo, con agua en la cocina, y solo quieres entibiarla, debes entregar una cantidad de calor. Uno tiene que esperar un rato porque sabe que necesita una temperatura menor a lo que habitualmente se ocupan los hervidores. Pero si quiere hervir el agua, la cantidad de calor entregado debe ser mayor. Por lo tanto, la temperatura que uno se quiere fijar como temperatura final es lo que influye en esto, y también tenemos que saber la temperatura inicial de las cosas. Porque no es lo mismo que uno llegue a 80 grados empezando con 100 o 50 a que uno tenga 0 grados y que quiera llegar a 80 o a menos. Eso va a depender, es una cosa numérica. Por lo tanto, la primera variable física es la diferencia de temperatura. Ya acuérdense de eso. La otra variable física es la masa. Eso más o menos el tema del hervidor del ejemplo anterior tiene como esa explicación. Mientras más mientras más agua yo genere, mientras más agua yo quiera hervir, más calor necesito. Por lo tanto, si enciende el hervidor con agua hasta la mitad y la quiere servir, se requiere una cierta cantidad de calor. Pero si el hervidor está lleno, la cantidad de calor entregada debería aumentar y debería demorarse más el hervidor en hervir completamente. Entonces no es lo mismo hervir el agua cuando está al tope, cuando está a la mitad, ¿ya? Eso quiere decir que entonces la masa, la cantidad de masa, sí influye en la cantidad de calor que uno necesita o que uno está experimentando. Y tercero, la tercera variable física es el material, ¿ya? Dependiendo del material que uno quiera subir, bajar o mantener una temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo calentar agua que aceite, ya que necesitan diferente cantidad de calor para alcanzar una misma temperatura. Físicamente, ¿qué es lo que nosotros podemos diferenciar del agua y el aceite o de cualquier otra sustancia? Es una característica que se obtiene de experimento que se llama calor específico, que está ahí escrito y se representa con la letra C y una E. En algunos textos a lo mejor van a encontrar solamente la letra C, pero generalmente se coloca CE y el calor específico es una propiedad de cada material. Mientras mayor sea el valor de CE, es una constante por material, entonces mayor es la cantidad de calor necesario. Por lo tanto, los materiales se pueden clasificar según el calor específico. Eso quiere decir que el calor específico mayor que tenga una sustancia va a ser más aislante que conductor. Entonces los conductores que habíamos hablado anteriormente, que podrían ser los metales, deberían tener un calor específico muy bajo, porque así no necesitan tanto calor para aumentar su temperatura. ¿Se fijan? Entonces son tres variables. Ahora, ¿qué es lo importante de esta variable? Que por lo menos para hacer los ejercicios necesitamos saber de qué estamos hablando. Existe una tabla de calor específico porque hay materiales que se ocupan más que otros. ¿Ya? Hay materiales que se ocupan en los experimentos y las preguntas generalmente aparecen los mismos. Las sustancias que tenemos en esta tabla la encontré en internet, ahí clasifiqué algunos y son los que más se repiten, en donde hay una tabla que te muestra el calor específico. Son distintas unidades las que se pueden ocupar, calorías, kilogramos Celsius o Joule kilogramos Celsius, o de hecho kilogramos Kelvin también se puede ocupar. Lo importante es que en una escala, por ejemplo en la primera escala que tenemos aquí de calorías kilogramos Celsius, el agua tiene un valor de 1000, el calor específico. O sea, lo que necesita 1000 calorías para que 1 kilogramo de agua aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Eso es lo que quiere decir el calor específico. En la guía que les voy a entregar, ahí aparece escrito lo que estoy diciendo. Pero igual es bueno que lo puedan anotar o que lo puedan retener también qué es lo que significa la propiedad de calor específico. Si lo digo en la otra escala, en la escala que está aquí, con esas unidades, entonces voy a decir que
El agua, en este caso, necesita 4180 joules para aumentar en 1 kilogramo de masa 1 grado Celsius. Acá estoy hablando de calorías y acá estoy hablando de joule. Entonces cuando cambia la unidad debería cambiar el número. Sin embargo, fíjense lo que viene abajo. El agua es el que tiene mayor calor específico de todas las sustancias que hay de aquí para abajo. ¿Qué es lo que me quiere decir entonces? Que el agua es un aislante. Es el mejor aislante que hay. Por eso cuesta aumentar su temperatura. Por eso cuando hablan de un incendio, apagarlo con agua, de cubrir un recipiente con agua cuando la temperatura aumenta. El agua es el que equilibra la temperatura en forma natural. Entonces, son hartos factores que en donde nosotros ocupamos el agua como un regulador térmico. De hecho, nuestro propio cuerpo, ustedes que son biólogos, lo pueden corroborar también en lo que van a estudiar más adelante, que uno necesita agua para regular la temperatura del cuerpo humano. Es lo primero que nos recetan los médicos cuando uno tiene fiebre, que tome agua, para que vaya circulando y se regule la fiebre. Por lo tanto, si el agua es el mayor aislante porque tiene el mayor valor de calor específico, entonces también podemos encontrar hacia abajo los que tienen menor valor. Y los que tienen menor valor justamente son los metales, si ustedes los van viendo ahí. El vidrio es uno de los que tiene un poquito más grande, el hierro, el aluminio, pero en general eso es muy bajo en comparación con el agua, ¿ya? Se necesita muy poca cantidad de calor para hacer lo mismo que puede hacer el agua. Por ejemplo, el plomo, con 31 calorías, inmediatamente aumento en 1 grado Celsius. Y tengo 1 kilo de plomo. Sería lo mismo que en 130, con 130 joules, inmediatamente aumentaría el tiro 1 grado Celsius. En cambio en el agua necesito 4180, mucho más. Esa es una de las respuestas de por qué también el hervidor o la olla con agua se demoran en que el agua se caliente, el agua hierva, porque es el mejor aislante que tenemos hasta el momento, en forma natural. Ya se pueden haber inventado otros, los anticongelantes, hay hartas sustancias de manera industrial que se han inventado, pero estamos hablando de forma natural. Y el hielo, a pesar de que uno dice que es igual al agua, ustedes saben que según la anomalía del agua, el hielo no se comporta de la misma forma que cuando el agua está líquida, que cuando el agua está sólida. Así que por eso hay una diferencia en su calor específico. Ahora les voy a explicar con el video que viene a continuación, ya de forma más cuantitativa, cómo es la ecuación del calor, que ustedes lo pueden leer también en la guía que les mandé, cuál es la ecuación de calor, y todo lo que hablé ahora de las variables físicas la vamos a repetir pero en una fórmula. Así que presten atención porque ahí está la aplicación de la fórmula y también las unidades de medida que vamos a utilizar para los ejercicios. Así que atención a la siguiente explicación. Hoy día en este video lo que vamos a ver va a ser la explicación de la ecuación de calor. Ahí en la guía que les mandé por Classroom aparecía harta teoría y también aparecían los conceptos fundamentales de lo que es la energía calórica o calor, que se escribe con la letra Q, la Q mayúscula. Y también aparecía la ecuación principal, que es la que está acá en la pizarra, que es M por C por delta T. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista conceptual, el calor depende de estos tres factores o variables físicas, que son la masa, el calor específico y la temperatura, que se escribe como diferencia de temperatura. Por eso, en definición, el calor es una energía en tránsito y no es una energía que se mantiene en un cuerpo o se mantiene solamente en un sistema, sino que tienen que haber dos o más cuerpos involucrados con su temperatura correspondiente. En ese sentido, el calor, al ser un tipo de energía, como cualquier otra, tiene unidad de medida. Entonces nosotros vamos a colocar siempre que esa unidad de medida va a ser el joule. Internacionalmente, esa es la medida que se ocupa en física para poder referirse a lo que es una energía calórica o el calor. También, en otras unidades, y que principalmente lo ocupan en biología, el calor o la energía también se puede medir en calorías. Pero eso ya representa la otra unidad de medida que es el CGS,
donde también cambian las otras unidades de medida de las otras variables. Entonces el calor lo vamos a dejar como la energía en tránsito que se mide en joule o calorías. La masa, nuestra M mayúscula, es una de las variables más importantes del calor, ya que depende de la cantidad de sustancia o la cantidad de líquido o el sólido que tenga un cuerpo, que tenga un sistema, para que exista más o menos calor. La masa, en física, nosotros la podemos medir en kilogramos, y en el otro sistema también nosotros la podemos medir en gramos. Por lo tanto, esas son las unidades que corresponden. El calor específico es una propiedad física de cada material o sustancia. En definición, según la guía que tienen ustedes, es la cantidad de calor necesaria para que en una sustancia suba su temperatura, ya sea en 1 grado Celsius o en 1 grado Kelvin, cuando hay 1 gramo o 1 kilogramo de esta sustancia. Por lo tanto, es como el calor necesario que necesita algo para subir su temperatura. En ese sentido, el calor específico también tiene dos unidades de medida, o dos tipos de unidades según el sistema, que serían joule dividido en kilogramo por Kelvin, como también en el CGS nosotros podríamos decir que se mide en calorías, gramos por grados Celsius. Se pueden hacer otras combinaciones. Se puede colocar el joule solo en calorías, se puede colocar el gramos con el kilogramo, se pueden combinar. Pero para llevar un orden, existen las tablas de calor específico que te muestran esos dos tipos de sistemas de unidades para que tampoco haya una confusión. Por lo tanto, si ustedes miran la unidad de medida, yo podría decir que 1 joule necesito para subir la temperatura en 1 Kelvin a 1 kilo de sustancia, 1 kilogramo de sustancia, que es lo mismo que una caloría necesita subir su temperatura en 1 grado Celsius a 1 gramo de sustancia. Esto es equivalente, unidades distintas, números distintos, pero son equivalentes, más o menos para que entiendan el concepto y la definición de calor específico. ¿Qué es lo que pasa con el delta T o el triángulo T? El delta T, para la física, quiere decir una diferencia o una resta de dos variables, principalmente algo final con algo inicial. Cuando yo tengo este tipo de razonamiento, inmediatamente se involucran dos cuerpos, porque la idea es que no solamente haya un cálculo con un solo sistema o un solo cuerpo, ya que el calor, acuérdense que es una energía en tránsito que va de un lugar a otro. Esos lugares se definen por la temperatura. Si la temperatura es mayor en un cuerpo con la del otro, ese va a ser el flujo de calor, de ese cuerpo a ese cuerpo. Si es al revés, va a ser al revés. Lo importante es que siempre la temperatura final menos la inicial me indican una diferencia de temperatura. Cuando yo aplico esto en unidades de medida, ambas unidades, si yo estoy trabajando con Celsius o con Kelvin, en la diferencia van a ser lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que si trabajo la diferencia con grados Celsius y grados Kelvin, va a dar el mismo resultado, la diferencia. Pero si trabajo con temperaturas distintas, no lo puedo hacer, o individuales, no puedo decir eso. Entonces, ¿por qué son iguales? Porque si yo a los grados Celsius le sumo 273 para convertirlo a Kelvin, y lo hago en las dos temperaturas, y luego lo resto, al final la diferencia o la unidad de medida es la misma. Pero si me están preguntando en un ejercicio cuál es la temperatura final o cuál es la temperatura inicial, ahí ya no son iguales. Entonces la diferencia se puede tratar como un concepto, pero también por separado como la temperatura final y la inicial. Bien, espero le haya quedado un poco más claro lo que significan las variables físicas que depende del calor para obtener un resultado numérico. En la unidad de medida que habíamos mencionado anteriormente, el calor, al ser un tipo de energía, se mide en joule. Acuérdense de eso también, que es importante para diferenciarlo también con la temperatura. También se ocupa otra unidad de medida que se explicó ahí, y que ustedes en un futuro, en sus carreras o también ligado a lo que es la biología y la química, van a utilizar más que el joule, que es la caloría. Ya la caloría no corresponde al sistema internacional en términos físicos, pero se ocupa bastante en lo que es nutrición, biología, cuerpo humano. Así que también la pueden encontrar. Por eso las tablas de calor específico son bien variadas. Yo les mostré una aquí
y en la pizarra le escribí con otra unidad. Entonces va a depender mucho del valor que uno tenga ya en la pregunta, en el ejercicio. En ese sentido, una caloría, para que lo sepan, es más grande que un joule. Eso significa que una caloría es aproximadamente 4,18 joule. Si uno quiere decir estoy aportando una caloría de calor o una caloría de energía térmica, estamos hablando de 4,18 joule. Entonces, una kilocaloría, que equivale a 1000 calorías, serían 4180 joule. Eso es un recordatorio, porque a veces las preguntas de estas pruebas de selección son siempre ligadas a pequeños detalles que te pueden cambiar la pregunta completa, la respuesta completa. Por eso en la unidad 0 pasamos lo que significaba kilo, mega, mili, la conversión de la unidad en el sistema internacional, la unidad primaria, secundaria, justamente para que ustedes entiendan qué significa esto de acá. Tratemos de hacer un resumen para poder tener claridad de los conceptos. Resumiendo, entonces, el calor entregado o cedido por una sustancia depende de la temperatura, el cambio de la temperatura, la masa que tienen la sustancia o la sustancia y el tipo de material, ¿ya? Todas esas variables se pueden relacionar con la ecuación que está ahí, que es la que escribí en la pizarra, que ojalá no se le olvide, y que al anotarla en su cuaderno, recuerden que esto de acá, si se retroceden en este video y ven de nuevo la explicación que hice en la pizarra, esto de acá significa temperatura final menos inicial. Es una diferencia, ¿ya? Igual como lo estábamos viendo cuando pasamos dilatación lineal, superficial, había un delta T, y aquí también existe lo mismo, y que nos pueden preguntar tanto el concepto completo que se llama diferencia de temperatura o temperatura independiente. Por eso es importante las unidades de medida. Tenemos el calor específico, tenemos la masa, las tres se multiplican y nos daría el valor de calor. Así que espero le haya, más que gustado la clase, que hayan entendido, que esa es la idea. Si no lo entendieron, pueden repetir de nuevo el video, por eso lo subo al canal. Me pueden preguntar también en la sesión de Classroom, que sería también lo ideal, ojalá no tan encima de la fecha de entrega. Pero aún así igual voy a tratar de contestar todas sus dudas. Y en la guía también hay un poquito más de materia para que puedan tenerla ya de forma más escrita y puedan rayarla, pueden ahí resumir quizás algunas cosas. Así que éxito en esta semana, que comenzamos segundo semestre y harta fuerza para seguir adelante en esta pandemia que todavía no sabemos cuándo se va a acabar. Así que por el momento seguimos de la misma forma y un abrazo a cada uno, a cada una de ustedes y que ojalá hayan aprendido con esta clase. Ya, saludos, que estén bien. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal